¿Sabías que la Comic Sans es la fuente favorita del fútbol? Type Podcast, tipografía y diseño. Bueno, hay tipografías que trascienden la historia y que son omnipresentes, como Helvética o Impact, que está en todos los memes de todo el mundo en internet. O la ahora súper conocida Papyrus, que se adueñó de internet gracias al sketch de Ryan Gosling. En ese sketch, un torturado Gosling vive indignado y obsesionado con el logotipo de la película Avatar y cree que se trata de un acto de pereza por parte del diseñador, por lo que va en busca de él para confrontarlo. ¿Has visto ese corto? Bueno, ya tiene segunda parte, se las recomiendo mucho, está muy divertida. Pero también me atrevería a decir que de entre todas estas fuentes, ninguna ha generado tantas pasiones y divisiones como Comic Sans. Ahora, si estamos juntos el día de hoy, en este podcast, dudo mucho que no reconozcas Comic Sans. Es una fuente tipográfica cuyos caracteres parecen dibujados por un niño de 9 años, con formas suaves y redondeadas que siempre nos remiten a cierta informalidad en sus formas. Es fácil atribuirle a una tipografía adjetivos que le den sentido a sus formas. Al fin y al cabo, la tipografía es una creación humana, es de cierta manera un símbolo y como tal está cargada de un componente metafórico. Dice Jung que llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Podríamos entonces decir que en una sociedad altamente tecnológica como la nuestra, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos tipográficos son muy eficaces para producir una respuesta rápida, una respuesta emocional. Las formas nos transmiten cosas, nos dicen cosas. Es por eso que la tipografía es tan poderosa, no solo para llevar el mensaje literal, o sea, la palabra, sino para cargar con un mensaje altamente metafórico. Y es por eso que Comic Sans yo creo que es tan divisiva y puede crear reacciones tan fuertes como cuando en el año 2022 el diseñador Pavel Adamek llegó al podcast Fútbol Clichés a exponer su experiencia al visitar el estadio del Camp Nou, que es la casa del Barcelona Fútbol Club, que me imagino que es el sueño de más de uno ir a conocer ese lugar. Pero bueno, en fin, Adamek fue y visitó la vitrina donde se exhiben los trofeos y no podía creer que las placas de muchos de esos trofeos estaban grabadas con Comic Sans, especialmente la de la Copa del Rey. En palabras de Adamek, abro comillas, es una locura, es una fuente de mierda y una selección extraña e inapropiada para ese propósito. De igual manera, uno de los periodistas apellidado Eclacher expresó que ni siquiera lo aceptaría en categoría sub-13. Sería muy decepcionante trabajar tan duro para que finalmente sea degradado de esa manera. Y pues yo me pregunto, ¿por qué una fuente como esta no merece estar en la importante placa de un trofeo de campeonato de fútbol? Mi respuesta, que claramente no es la única posible, es el análisis que yo hago alrededor de este problema, es que la tipografía está llena de un fuerte bagaje histórico, como ya mencioné anteriormente, de un significado y sobre todo de una tradición. Por ejemplo, las mayúsculas, tal y como las conocemos hoy en día, las heredamos directamente de las formas que desarrollaron los romanos hace más de 2000 años, siendo la columna de Trajano o Trayano una de las herencias arqueológicas a las que más se ha recurrido para estudiar y analizar la forma de las letras. Por ejemplo, esta columna inspiró fuertemente el trabajo de Karen Townley al diseñar su famosa fuente Trajan, ya hablaremos de ella en algún momento, y al padre Edward Katich para entender, analizar y estudiar cómo se dibujaban originalmente las mayúsculas romanas y depositar su conocimiento en el famoso libro The Origin of the Serif, que les recomiendo muchísimo. Estas formas monumentales que tildamos de elegantes, sofisticadas, están en total contraposición con lo que vemos en las formas desenfadadas y casuales de
la Comic Sans. Se encuentran básicamente en el lado opuesto del ring de la semántica de la tipografía. Las formas de las letras simbolizan, expresan y determinan cargas semánticas, y por eso es tan importante entender su función y el por qué y para qué se hicieron esas formas. No es una cosa aleatoria que se le ocurrió al diseñador, sino que hay unas razones, ¿no? Y pues para entender un poco esto, vamos a hacer un repaso rápido de la historia de la Comic Sans para entender por qué para algunos resulta ser una fuente tan ofensiva, mientras que para otros es divertida, es agradable y es muy bonita. Hablemos un poco del lore de la Comic Sans, que inicia en el año 1994, justo hace 30 años, y una de las razones por las cuales quise empezar este podcast, porque está cumpliendo años la Comic Sans. Cuando Vincent Conare, ingeniero tipográfico de Microsoft, estaba mirando una copia de un software llamado Microsoft Bob, un paquete de aplicaciones diseñado para ser especialmente fácil de utilizar, con un entorno que ellos describían como cálido y suave, aunque déjenme decirles que algunos detractores, entre ellos el Washington Post, calificaron el ambiente hogareño como de estéril y sin vida. Conare se dio cuenta de que algo no estaba funcionando bien. Robert era el perro asistente que cuando dialogaba con el usuario, su discurso se mostraba en Times New Roman, lo que el diseñador consideró inapropiado para un perro de dibujos animados que hablaba cálidamente a los usuarios, explicándoles cómo moverse en el entorno gráfico de Microsoft Bob. Recordemos que Times New Roman fue diseñada por Stanley Morrison en 1931 para el periódico The Times, es decir, el uso de Times New Roman había sido pensado para otro entorno, para otra época, otra tecnología, no para que 66 años después se empleara en un software de baja resolución en una pantalla de 640 por 480 píxeles. Y pues, volviendo a Conare, ¿el de dónde se inspiró? ¿Cuáles fueron las raíces de estas formas y de por qué estas letras tienen estas formas? Pues resulta que el diseñador era muy fanático de Frank Miller, Klaus Jansson y Lynn Barley, y era un ávido lector de Batman, El regreso del Caballero de la Noche, una de mis películas favoritas, si me lo preguntan. Y pues bien, Conare encontraba especialmente atractiva e ideal la fusión que había entre las letras de los diálogos y las ilustraciones. Texto y dibujo no peleaban entre sí, eran formas muy perfectas para ese formato. Una característica de este tipo de formas es que en ese momento las viñetas se rotulaban a mano. La cuestión era que Microsoft Bob necesitaba letras nuevas y Conare decidió tomar inspiración de los rótulos de los cómics, dándole un toque humano imperfecto, permitiendo que sus trazos parecieran hechas a mano, cálidos, amigables, tener estas terminaciones redondeadas tan populares, ¿no? Lo imperfecto lo podemos observar en los fustes de la R o la falta de coherencia en las formas redondas como en la C, la O, en las Q, en todas estas letras mayúsculas. Es fácil identificar estas cualidades que imprimió el diseñador a la fuente. Y pues finalmente, Conare envió la fuente al equipo de Microsoft Bob, quienes le dijeron: te felicito, qué bonita fuente, pero que todo el paquete de aplicaciones había sido pensado en Times New Roman, no por las cualidades de la fuente en sí misma, sino porque las dimensiones de los globos de diálogo de Robert, que debían contener la información, era perfecto para esta fuente. Comic Sans ocupa más espacio que Times New Roman y no podían en esa etapa del proyecto cambiarlo todo por utilizar Comic Sans. Y quizás de esta anécdota podamos rescatar la necesidad de trabajar de forma interdisciplinaria, preguntar a nuestro cliente final por qué estás usando esa fuente, averiguar las necesidades del proyecto y luego empezar a trabajar. Pero bueno, en fin, ya pasaron 30 años desde el diseño de Comic Sans y me imagino que Conare tiene muchos aprendizajes que contarnos sobre esta experiencia. Y ahora vamos con una segunda parte que me parece muy interesante, y es que además de ser la tipografía favorita del fútbol, también es la tipografía favorita de los físicos. Pues resulta que el 4 de julio de 2012 todos
nos despertamos con la increíble noticia. Los científicos de la Organización Europea de Investigación Nuclear, o CERN, por sus siglas en inglés, y en su nombre, la física Fabiola Gianotti, presentaron después de 40 años de investigación los resultados arrojados por Atlas, uno de los dos experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones. Habían podido comprobar por fin las teorías científicas del doctor Peter Higgs y pues esto en otras palabras, ¿qué significa? Pues lo que se descubrió fue entender que el bosón de Higgs es una partícula fundamental que explica por qué otras partículas tienen masa. Y pues este descubrimiento confirmó esta teoría crucial en la física que había sido planteada hace 50 años. Todo un viaje esta investigación. La doctora Fabiola Gianotti jugó un papel clave en este descubrimiento, liderando uno de los equipos que hicieron la detección. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer. La noticia estaba dándole la vuelta al mundo, nadie entendía nada, pero era un gran descubrimiento. Y al mismo tiempo, una segunda noticia se colaba en los blogs, en las noticias, en todas partes. Mucha gente lanzó tinta digital quejándose porque toda la presentación de la doctora Gianotti estaba en Comic Sans. Entonces, fue apoteósico. Casi tanto como la noticia del descubrimiento del bosón de Higgs. Pero, ¿por qué Comic Sans? ¿Por qué esta y no otra fuente? Y pues en palabras de la doctora Gianotti, because I like it. Porque me gusta. Simplemente esas fueron sus razones. 2 años después, la página oficial del CERN hizo una actualización de imagen a su sitio web y fue así que todos los textos, los logos, la información pasaron a estar en Comic Sans. El cambio se inspiró en la elección tipográfica de la doctora Gianotti, ya que su elección de tipografía fue ampliamente comentada como peculiar para una charla científica seria y dio lugar a una petición en línea diciéndole y pidiéndole a Microsoft que cambiaran el nombre de Comic Sans a Comic CERN. Pero bueno, podemos decir entonces que Comic Sans es la fuente tipográfica favorita de la ciencia. Puede ser, pero personalmente creo que un libro de ciencias para niños quedaría genial en Comic Sans. Ahora bien, hablemos del salto a la fama. ¿Por qué Comic Sans se volvió tan popular? ¿Qué hizo que fuera esta fuente tan famosa entre todos los usuarios? El futuro de Comic Sans en Microsoft Word, pues ya vimos, no pudo ser, pero tuvo una segunda oportunidad. Fue incluida como fuente del sistema en Windows 95 y fue un tremendo hit. A ver, los voy a poner un poquito en contexto. En 1995, los usuarios como tú y como yo solo teníamos acceso a un limitadísimo menú de fuentes. Reinaban las tipografías diseñadas por Matthew Carter como Verdana, Tahoma, Georgia y Arial. Clásicos que todos reconocemos especialmente porque fueron diseñados para pantalla y eran los que todos teníamos por default. Y pues de estas fuentes podríamos hablar más tarde en otros capítulos. ¿Quién sabe? Ya veremos. Todas muy serias, muy bien diseñadas, pero a todas luces sin la espontaneidad y desenfado que tenía Comic Sans. Una vez Comic Sans llegó a Windows 95, se volvió la fuente más popular, especialmente porque no se parecía absolutamente a nada de lo que existía antes. Las personas la abrazaron inmediatamente, la hicieron suya. El hecho de que tuviera como la libertad de decir, esta es mi fuente favorita y la voy a poder usar, era una cosa maravillosa y súper mágica. Es casi como una fuente antitecnológica, muy casual y muy amigable. Y como dijo el periódico The Guardian en el 2017, soy más relajada, más creativa. Quizás trabaje en esta área, pero este trabajo no me define. Y así como llegó el amor, llegaron los haters y una oleada de reacciones negativas no se hicieron esperar. Y como el rock, el reggaetón, las cumbias o los corridos, Comic Sans se volvió muy popular. Y si algo tiende a ser popular, siempre brincan los conocedores a separarse de las masas. Comic Sans era una fuente tipográfica que la gente sí entendía, sí conocía y sí les hablaba a ellos. Comic Sans estaba ahí, en la pequeña lista de fuentes, insultando a la herencia tipográfica, a los siglos y siglos de cultura impresa, de estudios serios, y ahora
La gente estaba pegando letreros en los consultorios médicos anunciando que cerraban a las 5. Eso no es de doctores serios. En fin, todo era caos y odio. Incluso una pareja, Holly y Dave Combs, quienes hicieron un sitio web llamado Ban Comic Sans, en el que hicieron un activismo fuerte y constante contra la Comic Sans desde 2002. Hicieron entrevistas, predicaron su poco amor hacia la Comic Sans durante más de 15 años. Hoy en día el sitio web parece estar un poco abandonado y Dave decidió dejar de odiarla a la fuente. Creo que, como nos pasa a todos, en algún momento nos terminan gustando algunos reggaetones. El uso y el abuso en el uso de la Comic Sans fue una razón más que justa para que muchos durante mucho tiempo le tuvieran aversión a la fuente. Incluso cuando se inició la campaña contra la Comic Sans, Vincent Conare escribió un adolorido correo electrónico sobre la campaña. Si bien entendía que la fuente estaba siendo mal empleada, había visto varios usos exitosos. Decía, por ejemplo, que Disney la había usado bien en algunos de sus productos. Pero en fin, 30 años en la vida de una fuente suenan a mucho, pero por ejemplo, Times New Roman nos ha acompañado por 93 años y la famosa fuente Didot, que ha sido imaginada y reimaginada muchísimas veces, fue diseñada hace más o menos 240 años y el Bética hace 67 años. Todas fuentes que han dejado huella. Comic Sans ha dejado huella por su originalidad, espíritu ligero y desenfadado. Conare no lamentó su creación, y aunque algunas veces ha expresado en varias entrevistas que le pregunte por favor de otras cosas, por ejemplo, por su famosa fuente de Trebuchet, ya no le enoja y sonríe sobre su proyecto más famoso. Bueno, es todo por ahora. Aunque hay muchas cosas que dejé en el tintero y que me gustaría explorar más adelante, como por ejemplo que Comic Sans es buena para problemas de dislexia, cosa que no es cierta, pero lo vemos después. Las miles de reimaginaciones y burlas que han hecho a otras marcas con Comic Sans o cómo algunos se han tornado sarcásticos con esta fuente. No quiero cerrar concluyendo si la fuente es buena o es mala, adecuada o no. Las conclusiones yo se las dejo a ustedes, pero cuéntenme, ¿qué les parece la fuente? ¿Cómo la conocieron? ¿Les gusta Comic Sans? ¿La han utilizado? ¿Qué les han contado de la fuente? Soy todo oídos y los escucho. Antes de dejarlos, quiero contarles acerca del calendario tipográfico de mayo y junio, eventos y concursos que creo que te interesan mucho. Hasta el 2 de junio se amplió la convocatoria para la beca Malí, una beca con un premio de $5,000 a personas que se identifiquen como mujeres para estudios en tipografía. Búscalos en Instagram como Malí Scholarship. En Colombia están abiertas las inscripciones al Premio Lápiz de Acero 2024 para los proyectos colombianos de diseño desarrollados en 2023. Hay 34 categorías en 5 áreas diferentes. Incluye diseño tipográfico, branding, empaques, entre otros. Revisa los términos y condiciones en el sitio web lapizdeacero.org. En Japón se ha abierto el concurso de tipografía Morisawa, uno de los certámenes más importantes en el campo tipográfico. La convocatoria está abierta desde el 24 de mayo hasta el 29 de agosto. Mira las bases de la convocatoria en su sitio web. Está abierta la convocatoria para presentar una propuesta de charla, taller, ponencia, lo que se te ocurra en el Type Lab de Typographics. Aquellos amantes de la tipografía que quieran participar, acérquense al sitio web de Type Lab Typographics de este año. Eso es todo por hoy. Yo soy Sandra García en Type Podcast y nos escuchamos muy pronto. Type Podcast, tipografía y diseño.